La práctica de supervivencia de la clase 9 en la Academia Interestelar era, para cualquier civilización, un verdadero atentado contra la idea de la comodidad. El instructor Velkar, un karate de 7 extremidades cuya especie había evolucionado en madrigueras subterráneas con temperatura controlada, permanecía al borde de la plataforma de observación mientras revisaba los informes que seguían apareciendo en la pantalla. 47 cadetes ya habían activado su baliza de rescate. 47 estudiantes de 11 especies diferentes, la mayoría consideradas sobrevivientes de élite en sus mundos natales, habían pedido evacuación durante las primeras 6 horas estándar. Según los estándares de la academia, el ejercicio ni siquiera era extremo. Equipo de supervivencia 7, sin refugio, sin alimentos procesados, sin purificadores atmosféricos, solo la superficie salvaje del planeta, con una humedad del 84%, una temperatura de 31 degrees Celsius y presencia moderada de depredadores. Velkar repasó la lista de bajas con un nudo en el estómago. El cadete Firo, un Zaleth, picadura de insecto, choque anafiláctico. El cadete Yumpreth, de la propia especie de Velkar, inhalación de esporas fúngicas, colapso respiratorio. El cadete Driss Cerati, exceso de absorción de humedad por la piel. Los cadetes Nerek y Polium Velanti, ambiente incompatible con la continuidad biológica. 47 abandonos en apenas 6 horas. Solo quedaban 2 cadetes sobre el terreno, John Mercer y Emma Vázquez. Humanos, origen. Tierra, clasificación. Mundo de la muerte. La academia dejaba esa advertencia en sus expedientes, aunque la mayoría de los instructores pensaban que era una exageración burocrática. Velkar activó la transmisión en vivo. John estaba comiendo. El instructor acercó la vista a la pantalla. Mientras otros cadetes enviaban desesperados señales de auxilio, el humano había logrado encender una fogata utilizando fricción entre 2 pedazos de madera húmeda. ¿Madera mojada? Eso debía ser imposible con semejante nivel de humedad. Los ingenieros Velanti habían diseñado el ejercicio precisamente para impedir que alguien pudiera hacer fuego sin herramientas. Pero John parecía no conocer esa limitación. Sentado con total tranquilidad frente a una pequeña fogata, masticaba una enorme larva que había sacado de la raíz de un árbol, como si estuviera comiendo una barra energética entre clases. A unos 40 metros, Emma hacía algo todavía más desconcertante. Se estaba quejando, no pedía rescate, no estaba entrando en pánico, simplemente se quejaba. Su voz llegó por el canal de audio. ¡Qué asco de clima! Escurrió su camisa completamente empapada antes de volver a ponérsela. Lo peor es que en la Tierra, esto nos parecía agradable. Mi planeta me entrenó para disfrutar este calor. Estoy empapada y una parte de mi cerebro solo piensa: ¡qué bonito! Me recuerda al verano en Florida. Se dio una palmada en el brazo. Un mosquito. Perfecto. Otro recuerdo de casa. Lo aplastó sin detenerse y continuó construyendo un recolector de agua utilizando hojas grandes, tiras de corteza y las agujetas de sus botas. Velkar abrió sus datos biométricos: ritmo cardíaco, elevado, pero estable, temperatura corporal, normal, hidratación, dentro de parámetros. Hormonas del estrés, presentes, aunque muy lejos de afectar su rendimiento. En pocas palabras, estaba perfectamente bien. Solo estaba un poco incómoda, y ya estaba construyendo infraestructura. John, gritó ella. Ya tengo un sistema para recolectar agua. Con esta lluvia, deberíamos sacar medio litro por hora. El otro humano levantó la vista. Encontré un charco, pero no sé cuántos microorganismos tenga. Hiérvela. El fuego aún está muy pequeño, entonces hazlo más grande. Sí, ya voy. Velkar permaneció inmóvil. Un cadete Zaleth había sido evacuado por la picadura de un insecto diminuto.
La humana acababa de recibir una picadura prácticamente igual, y la resolvió con una simple palmada mientras seguía trabajando. Consultó nuevamente el archivo biológico de los humanos. Como siempre, resultaba inquietante. Habían evolucionado en un planeta donde los insectos podían matarte, donde el clima podía matarte, donde muchas plantas podían envenenarte, donde los animales grandes intentaban cazarte y los pequeños esperaban su oportunidad. Su sistema inmunológico no había sido protegido, había sido entrenado. Su tolerancia al dolor no era extraordinaria, simplemente era normal para ellos. Los informes psicológicos describían un rasgo aún más extraño. Los humanos experimentaban condiciones difíciles, y casi de inmediato las convertían en recuerdos, identidad y en ocasiones en pasatiempos. Volvían voluntariamente a los lugares peligrosos, incluso pagaban dinero por hacerlo. Lo llamaban acampar. En la hora 14 apareció el depredador O, más exactamente. Encontró a John Ada, un cazador territorial de categoría 3, 6 extremidades, blindaje quitinoso, mandíbulas venenosas. Los diseñadores del ejercicio habían colocado dos criaturas como esa para representar una amenaza moderada. Esperaban que los cadetes las evitaran o activaran inmediatamente sus balizas de rescate. John hizo exactamente lo contrario. Cuando la criatura cargó contra él, se lanzó hacia un lado, tomó un grueso palo verde junto a la fogata y golpeó al animal directamente sobre su grupo sensorial. La criatura retrocedió. John no se detuvo. Golpeó 2 veces más, apuntando a las articulaciones donde el blindaje era más delgado. En apenas unos segundos ya había encontrado sus puntos débiles. El depredador terminó retrocediendo. John respiró profundamente y gritó: «Emma, hay animales. ¿Qué clase?» «Grandes, con armadura». Se fue, pero seguro vuelve. Perfecto. Estoy terminando el refugio. ¿Puedes mover el fuego? ¿Cómo? Llévate la parte que está encendida. Hubo un breve silencio. Eso suena peligroso. Por eso te lo dije. Tú decides. Velcar observó incrédulo cómo el humano levantaba una rama ardiendo y recorría 40 metros de selva húmeda protegiendo la llama con su propio cuerpo. No se quemó, no soltó la rama. Simplemente sabía cómo sostener fuego sin lastimarse. Miles de años de experiencia con el fuego parecían estar grabados en sus manos. Para la hora 36, Velcar había dejado de revisar la lista de abandonos. Solo observaba a los 2 humanos. Emma había terminado el refugio, el sistema de captación de agua, y un protocolo de evacuación improvisado con suministros distribuidos en 3 puntos distintos por si necesitaban abandonar el campamento rápidamente. Ahora dormía tranquilamente. John permanecía despierto haciendo guardia. Durante horas había ido endureciendo con fuego el palo que utilizó en el combate hasta convertirlo, poco a poco, en una lanza bastante decente. Mientras vigilaba, tarareaba una canción. Velcar aumentó el volumen. Era una antigua melodía humana, algo sobre ríos, caminos y la esperanza de llegar algún día a un lugar mejor. El humano estaba vigilando una jungla hostil llena de depredadores, y cantaba como si estuviera disfrutando unas vacaciones. Velcar decidió terminar el informe antes de tiempo. Escribió las estadísticas. 47 cadetes abandonaron, 0 humanos abandonaron. Después añadió una última observación. Los cadetes humanos no mostraron señales psicológicas de angustia relacionadas con el entorno. La cadete Vázquez expresó molestias constantes por la humedad. El cadete Mercer enfrentó y ahuyentó a un depredador de categoría 3 usando herramientas improvisadas. Ninguno de los dos parece comprender que esta práctica debía resultar difícil. Se recomienda actualizar los parámetros de supervivencia para futuros cadetes humanos.
Las condiciones actuales parecen equivaler únicamente a una actividad recreativa. También se recomienda no informarles de esta conclusión. Toda la evidencia indica que, cuando un humano descubre que algo es sobrevivible, inmediatamente intenta hacerlo más rápido. Velkar cerró el informe mientras la fogata seguía iluminando la selva durante la larga noche. Abajo, una criatura nacida en un mundo de la muerte observaba la oscuridad con una lanza improvisada y una canción tranquila. Para él, solo era otra salida de campamento, con una buena historia que contar al regresar. Emma se acomodó bajo una enorme hoja que usaba como manta improvisada y siguió durmiendo profundamente, como alguien que ya había pasado por situaciones mucho peores. Y así era. Los dos lo habían hecho. Ese era precisamente el problema. Al mismo tiempo, Velkar empezaba a sospechar que esa era la verdadera razón por la que los humanos siempre sobrevivían.